¿Qué le diste de comer a mi hijo? Esa fue la pregunta que me salió del pecho, casi como un grito, cuando vi la escena más increíble y dolorosa de mi vida. En la pantalla de una pequeña cámara instalada en la sala de nuestra casa, en Londres, aparecía mi hijo Oliver. Tenía apenas 6 años. Estaba sentado inmóvil frente al televisor, bañado por la luz azulada de la pantalla, con una bolsa de galletas dulces abierta a un lado y un vaso enorme de jugo artificial al otro. A esa edad, un niño debería correr, saltar, reír, hacer ruido, desordenar juguetes y llenar la casa de vida. Pero la espalda de Oliver estaba encorvada, como si llevara encima un peso invisible. No sonreía. No hablaba. Ni siquiera se movía. Yo me quedé congelada. Me llevé la mano al pecho y sentí que me faltaba el aire. ¿De verdad yo, su madre, le había entregado este tipo de infancia? ¿Me había equivocado tanto? Trabajo en un restaurante pequeño pero conocido del centro de Londres. Mis turnos cambian constantemente. A veces me toca abrir desde temprano, otras veces cerrar de noche. Siempre he cargado con la culpa de no estar lo suficiente con Oliver. Mamá, ¿otra vez no vas a jugar conmigo?, me preguntaba con esa vocecita que puede romperle el alma a cualquier madre. Mi esposo, Richard, también vivía atrapado entre reuniones, llamadas y documentos. Incluso cuando estaba en casa, pasaba horas frente a la computadora. Papá, juega conmigo, le decía a Oliver. Y Richard, sin levantar del todo la mirada, repetía casi siempre lo mismo. Perdón, hijo, ahorita no puedo. Un día tras otro. Una semana tras otra. Así fue como llegamos a la decisión de buscar a alguien que nos ayudara. No queríamos simplemente contratar a una persona para llenar horas. Queríamos a alguien que acompañara a Oliver, que le preparara comida, que jugara con él, que le ayudara a tener una rutina sana. Alguien que cuidara no solo su cuerpo, sino también su corazón. Por medio de una agencia, llegaron 2 candidatas. La primera era Megan, joven, sonriente, con un inglés perfecto y una energía aparentemente encantadora. La segunda era una mujer salvadoreña llamada Doña Elena Guardado, que había emigrado desde San Salvador hacía más de 10 años. Tenía una sonrisa tranquila, una voz pausada y una manera de mirar que transmitía paciencia. Pero su inglés no era perfecto. Hablaba despacio, buscando algunas palabras. Durante la entrevista, dudé. Pensé en el desarrollo del lenguaje de Oliver. Pensé en la comunicación. Pensé en lo práctico. Richard pareció notar mi duda. Para Oliver quizás sea mejor alguien que hable inglés con fluidez, dijo. Yo asentí, aunque algo dentro de mí no estaba completamente convencido. En ese momento, creímos haber tomado la decisión correcta. No sabíamos que esa elección llevaría a nuestra familia a una de las experiencias más amargas de nuestra vida. Contratamos a Megan. Desde el primer día entró con una sonrisa enorme. Hello, dijo con voz brillante. Su seguridad nos tranquilizó. Su inglés impecable parecía una garantía. Esa misma noche me envió una foto de Oliver sonriendo. Es un niño maravilloso. La pasamos muy bien, escribió. Sentí alivio. Pero también noté algo extraño. El fondo de la sala en la foto se veía demasiado ordenado. Casi como una sala de exhibición. Los juguetes de Oliver no estaban por ninguna parte. Me dije a mí misma que quizá estaba exagerando. Pero los cambios aparecieron muy pronto. Una mañana, en la mesa del desayuno, Oliver miró el pan tostado y el huevo que le había preparado. Luego sacudió la cabeza. No quiero eso. Quiero galletas. Me quedé helada. Oliver siempre había comido de todo. Frutas, pan, huevos, sopa, verduras. Pero de pronto solo quería cosas dulces. Esa noche, al volver del trabajo, encontré la sala otra vez ordenada de una manera extraña. Oliver estaba acurrucado en el sofá viendo televisión. ¿A qué jugaste hoy?, le pregunté. No me acuerdo, respondió en voz baja. Una alarma se encendió dentro de mí. Le conté a Richard. Los gustos de los niños cambian, dijo él, intentando calmarme. Quizás solo está cansado. Pero yo no podía aceptarlo. Una noche, al tirar la basura, encontré el cubo de la cocina lleno de envoltorios de dulces, paquetes de papas, chocolates y botellas de jugos artificiales. Sentí un frío recorriéndome la espalda. ¿Eso era lo que le daba de comer? ¿Ese era el cuidado que recibía mi hijo mientras nosotros trabajábamos?
La imagen de Megan, siempre sonriente, se volvió sospechosa. ¿Qué escondía detrás de esa amabilidad tan perfecta? Si esto continuaba, ¿en qué se convertiría Oliver? Esa noche tomé una decisión. No puedo seguir ignorando mi intuición, le dije a Richard. En una esquina de la sala teníamos instalada una cámara de seguridad doméstica. La habíamos puesto por prevención, jamás imaginando que un día tendríamos que usarla para descubrir qué estaba pasando dentro de nuestra propia casa. Veamos la grabación, dije. Richard frunció el ceño. ¿De verdad sospechas tanto? Pero después bajó la mirada. Aunque sí, algo está raro. Abrimos la laptop. Presionamos reproducir. Y lo que vimos me dejó sin respiración. Era la hora del almuerzo. Oliver estaba sentado frente a la mesa. Delante de él no había comida real. Había galletas, caramelos y jugo. Megan estaba a su lado sonriendo. Good boy, le decía. Así, tranquilo. Sentí que el corazón se me partía. La grabación continuó. Oliver intentó alcanzar sus bloques de construcción. Megan se los quitó de la mano y los puso en una repisa alta. Hoy no. Vas a hacer desorden, dijo. Luego encendió el televisor. Oliver murmuró algo. Quiero la comida de mamá. Megan soltó una risa ligera. La comida de tu mamá es aburrida. Mejor come esto. En ese instante empecé a llorar. ¿Qué está diciendo?, susurré, pero mi voz ya temblaba de rabia. Rachel tenía los puños cerrados. En la pantalla, Oliver solo miraba la televisión, sin expresión. Ya no era el niño que corría por la sala. Ya no reía fuerte. Su cuerpo pequeño permanecía quieto, como si hubiera aprendido que moverse, jugar o pedir algo era una molestia. Esto no es cuidar, dije con los dientes apretados. Esto es abandonarlo frente a una pantalla. Richard habló con una voz baja, cargada de furia. Esto se termina mañana. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la espalda encorvada de Oliver frente al televisor. Y cada vez que recordaba su vocecita diciendo quiero la comida de mamá, sentía una culpa insoportable. A la mañana siguiente, Richard y yo esperamos a Megan en la sala. Cuando sonó el timbre, ella entró como siempre, con su sonrisa brillante. Good morning. Séntate, dijo Richard con una frialdad que jamás le había escuchado. La sonrisa de Megan se congeló un segundo, pero luego volvió a fingir tranquilidad. Abrí la laptop con manos temblorosas y reproduje la grabación. La pantalla mostró a Oliver frente a dulces y jugos. Mostró a Megan quitándole los juguetes. Mostró el momento en que dijo que mi comida era aburrida. ¿Qué es esto?, pregunté. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de una ira que apenas podía contener. Megan se encogió de hombros. ¿Cuál es el problema? El niño se queda tranquilo. A ustedes también les facilita la vida, ¿no? Sentí que la sangre me hervía. Le diste azúcar todos los días. Le quitaste el juego. Le enseñaste que estar callado frente a una pantalla era portarse bien. Richard golpeó la mesa con el puño. Esto es negligencia. Megan dejó de sonreír. Si no les gusta, cuídenlo ustedes. Ustedes son los que están demasiado ocupados. Ahí entendí todo. Esa mujer jamás había pensado en Oliver. Jamás había mirado a mi hijo como un niño. Para ella era un problema que debía mantenerse quieto. Salí de mi casa, dije. Ahora. Megan tomó su bolso con rabia. ¿Qué padres más problemáticos?, murmuró antes de cerrar la puerta de golpe. Cuando se fue, me desplomé en el sofá. Perdón, Oliver, repetí entre lágrimas. Perdón por no haber visto antes. Entonces escuché pequeños pasos. Oliver apareció en la puerta, frotándose los ojos. Mamá. Corrí hacia él y lo abracé con todas mis fuerzas. Ese día juré que nunca más permitiría que una mala decisión lastimara a mi hijo. Pero sacar a Megan de la casa no solucionó todo de inmediato. A la mañana siguiente le preparé a Oliver pan tostado, huevo revuelto y banana, como antes. Vamos a desayunar, amor, le dije. Oliver miró el plato y negó con la cabeza. ¿No hay galletas? Sentí una punzada en el pecho. Oliver, esto te hace bien. Necesitas comida de verdad para tener energía. Pero él bajó la mirada y no tocó nada.
Richard, parado a mi lado, murmuró. Ya se le hizo costumbre. Esa frase cayó sobre nosotros como una sentencia. Entendí que la confianza de un niño puede romperse rápido, pero reconstruirla toma tiempo. ¿Qué íbamos a hacer ahora? Los dos necesitábamos trabajar. No podíamos dejar a Oliver solo. Pero volver a contratar a alguien nos daba terror. ¿Y si otra vez nos pasa lo mismo?, pregunté. Richard no respondió. La casa se llenó de un silencio pesado. Habíamos querido encontrar ayuda, pero habíamos perdido la capacidad de confiar. Fue entonces cuando la agencia volvió a llamarnos. Lamentamos profundamente lo ocurrido, dijo la encargada. Si ustedes lo permiten, queremos recomendarles nuevamente a una candidata. Es doña Elena Guardado, la señora salvadoreña que entrevistaron antes. Tiene muchísima experiencia y varias familias han confiado en ella durante años. Levanté la mirada. Doña Elena. Recordé su sonrisa tranquila. Su manera pausada de hablar. Esa calidez que, en su momento, no habíamos sabido valorar. ¿Será posible ahora?, pregunté con vergüenza. Richard, que escuchaba a mi lado, asintió. Hablemos con ella otra vez, dijo. Tal vez era ella desde el principio. Al día siguiente, doña Elena llegó a nuestra casa. No entró con gritos de entusiasmo ni con una energía forzada. Entró con respeto, saludando suavemente. Buenos días. Gracias por recibirme otra vez. Yo bajé la mirada. Nos da vergüenza haberla rechazado antes. Pensamos que el idioma era lo más importante. Doña Elena sonrió. No se preocupe. Ustedes estaban pensando en su hijo. Eso es lo que hacen los buenos padres. Esa frase me tocó profundamente. No había reproche en su voz. No había orgullo herido. Solo comprensión. Entonces pensé, quizá esta mujer no venía a cumplir un horario. Quizá venía a cuidar de verdad. La primera mañana con doña Elena fue completamente distinta. Yo esperaba que sacara juguetes de inmediato, que intentara entretener a Oliver con rapidez, que hiciera algo para demostrar que trabajaba. Pero no. Se sentó tranquilamente en una silla de la sala. No encendió la televisión. No llenó el silencio con palabras. Solo observó a Oliver con paciencia. ¿Por qué no empieza a jugar con él?, le pregunté, incapaz de ocultar mi ansiedad. Doña Elena negó suavemente. Primero hay que esperar. Un cipote no abre el corazón porque uno se lo ordene. Hay que darle seguridad y tiempo. Él va a acercarse cuando sienta que puede confiar. Aquella respuesta me sorprendió. Megan intentaba controlar a Oliver. Doña Elena, en cambio, lo respetaba. Después de un rato, Oliver se acercó con cautela. ¿Qué está haciendo? Doña Elena sacó una pequeña hoja de papel de colores. Estoy haciendo una flor de papel. En El Salvador, a veces hacemos cositas con las manos para regalar cariño, no para impresionar. Sus dedos se movieron con calma. Dobló el papel una y otra vez hasta formar una pequeña flor. Los ojos de Oliver brillaron. Yo quiero hacer una. Contuve la respiración. Mi hijo, que durante días parecía apagado, estaba mostrando interés por algo. Doña Elena le enseñó con paciencia. Las manitas de Oliver temblaban. Su flor quedó torcida, imperfecta, pero él la levantó con orgullo. Lo hice. Sentí que el pecho se me apretaba. Esa noche, antes de dormir, Oliver me dijo: Mamá, hoy me gustó el día. Hacía mucho que no escuchaba esa voz viva. Lloré en silencio. Doña Elena no estaba aplicando una técnica fría. Estaba cuidando desde el corazón. Pero todavía quedaba el problema más grande, la comida. Oliver seguía pidiendo dulces. Rechazaba casi todo lo que yo preparaba. Un día, doña Elena entró a la cocina y dijo: Hoy no vamos a pelear con la comida. Vamos a invitarlo a participar. Sacó una manzana roja. Oliver, ¿me ayudas a lavarla? Oliver la miró con duda, pero la tomó. Fue al lavaplatos, abrió el grifo y empezó a frotarla con sus manos pequeñas. Las gotas de agua brillaban sobre la piel roja. Muy bien, dijo doña Elena. Cuando uno cuida lo que va a comer, la comida sabe diferente. Oliver regresó sosteniendo la manzana como si fuera un tesoro. Doña Elena la cortó en trozos pequeños y seguros. Los puso en un plato.
Esta es la manzana que vos lavaste. Probá un pedacito. Oliver dudó. Luego tomó uno. Lo llevó a la boca. Su rostro cambió. Está dulce. Me tapé la boca con las manos. Oliver había comido fruta. Una simple manzana lavada por sus propias manos se convirtió en una victoria enorme. Doña Elena habló con serenidad. No importa la cantidad. Importa la valentía de probar. Cuando un niño participa, la comida deja de ser una obligación. Esa noche le conté a Richard. Hoy Oliver comió manzana. Richard abrió los ojos. ¿De verdad? Sí. Porque él la lavó. Fue una pequeña cosa, pero para nosotros fue como ver una luz entrando de nuevo en la casa. Después vino el siguiente paso. Una tarde, doña Elena abrió una olla y el olor llenó la cocina. No era un olor sofisticado. Era arroz caliente, frijolitos, un poco de queso fresco y plátano maduro. Vamos a hacer casamiento, dijo. ¿Casamiento?, preguntó Oliver. Doña Elena sonrió. Así le decimos en El Salvador cuando el arroz y los frijoles se juntan. Como cuando dos cosas sencillas se unen y hacen algo rico. Oliver se acercó curioso. Doña Elena le puso un poco de arroz y frijoles en un plato pequeño. ¿Me ayudas a mezclarlo, despacito? Oliver tomó la cuchara. Mezcló con seriedad. Luego doña Elena agregó un pedacito de plátano maduro. Esto lo comen muchos hipotes salvadoreños. No porque sea elegante, sino porque llena la pancita y también el corazón. Oliver probó una cucharada. Sus ojos se abrieron. Está rico. Yo sentí que las lágrimas me subían otra vez. No era solo comida. Era una manera de devolverle a mi hijo la confianza en lo cotidiano. Días después, doña Elena propuso algo más especial. Hoy vamos a hacer pupusas. Richard levantó la mirada. ¿Pupusas? Doña Elena sonrió con orgullo. La comida que hace llorar de nostalgia a cualquier salvadoreño fuera de su país. Puso masa de maíz sobre la mesa. Luego preparó frijoles molidos, queso y un poquito de loroco. Oliver miraba fascinado. ¿Eso se puede tocar? Claro que sí, dijo ella. La comida también se aprende con las manos. Le dio una bolita de masa. Primero haces una tortillita. Después ponemos el relleno. Luego cerramos con cuidado. Oliver intentó imitarla. Su pupusa quedó gruesa de un lado, rota del otro, con queso asomándose por una esquina. Pero doña Elena no se burló. Esa es la pupusa de Oliver. Única en el mundo. Él sonrió con una alegría que yo no veía desde hacía mucho. Cuando la pupusa estuvo lista, el olor a maíz tostado y queso derretido llenó la cocina. Doña Elena la cortó en pedacitos y puso al lado un poco de curtido suave, sin picante. Oliver probó. Masticó despacio. Luego dijo: quiero otro pedacito. Richard y yo nos miramos. Aquello era más que una cena. Era un milagro pequeño, de esos que no salen en las noticias, pero cambian una familia entera. Para muchos extranjeros, una pupusa puede parecer solo una tortilla rellena. Pero ese día entendí algo: para El Salvador, la comida no es solo sabor. Es memoria. Es trabajo. Es paciencia. Es familia reunida alrededor de una mesa. Y sinceramente, ahí es donde muchos países ricos se equivocan. Creen que cuidar a un niño es mantenerlo ocupado. Creen que darle una pantalla es resolver un problema. Creen que la eficiencia vale más que la presencia. Pero una mujer salvadoreña, sin discursos académicos ni métodos caros, nos estaba enseñando algo que habíamos olvidado: un niño no necesita lujo. Necesita tiempo, manos pacientes y una mesa donde se sienta esperado. Un día preparó atol de elote. El olor dulce del maíz invadió la casa. Oliver apareció en la cocina casi corriendo. ¿Qué es eso? Atol, respondió doña Elena. En El Salvador se toma calientito. No es solo una bebida. Es como un abrazo. Le sirvió un poco en una taza pequeña. Oliver sopló. Probó con cuidado. Está calentito. Así debe ser, dijo ella. Hay comidas que no gritan, pero consuelan. Yo miraba desde la puerta, conmovida. En nuestra casa, antes, el desayuno era cereal rápido y jugo. Todo era prisa.
Todo era terminar rápido. Todo era salir corriendo. Ahora había pausas. Había olor a maíz. Había conversación. Y eso cambió el ambiente. Doña Elena también enseñó algo que me impactó profundamente. Un día Oliver dejó un pedacito de pupusa en el plato. Yo iba a decirle que no importaba, pero doña Elena habló primero. Oliver, en El Salvador decimos que la comida se respeta. No porque alguien te obligue, sino porque detrás hay manos que trabajaron. Hay tierra, hay agua, hay fuego, hay una persona que pensó en vos. Oliver la miró. No es regaño, continuó ella. Es gratitud. Oliver tomó el último pedacito y lo comió. Luego juntó sus manitas y dijo: Gracias. Me quedé sin palabras. En Inglaterra decimos thank you muchas veces, casi por costumbre. Pero esto era distinto. Era una gratitud consciente, profunda, enseñada sin dureza. Esa noche, Richard me dijo: Esta mujer está educando a Oliver sin levantar la voz. Y era verdad. Doña Elena no imponía. No humillaba. No convertía la disciplina en castigo. Enseñaba con presencia. Aún así, una parte de mí seguía herida por la experiencia anterior. Una noche, después de volver del trabajo, Richard me preguntó: ¿Querés revisar la cámara? Me sentí culpable. Quería confiar. Pero el recuerdo de Megan todavía dolía. Solo una vez, dije. Si todo está bien, podré descansar. Abrimos la grabación. La imagen mostraba el cuarto de Oliver. Él dormía profundamente. Doña Elena estaba sentada al borde de la cama, acomodándole la manta. Hoy hiciste bien las cosas, mi niño, susurró. Mañana vamos a comer con ganas, primero Dios. Su voz era baja, cálida. Oliver, dormido, respiraba tranquilo. Yo empecé a llorar. Mientras yo trabajaba, alguien estaba cuidando no solo su cuerpo, sino su paz. Richard también estaba conmovido. Hacía meses que no lo veía dormir así. Recordé a Oliver frente al televisor, apagado, rodeado de dulces. Y luego lo vi ahora, dormido con serenidad, después de haber hecho una flor de papel, lavado una manzana, preparado una pupusa y tomado atol. La diferencia no era solo la comida. Era el amor. Otro día, doña Elena jugaba con bloques junto a Oliver. Construyeron una torre alta y luego la derribaron entre risas. Después, ella empezó a recoger las piezas. Oliver, ¿me ayudas a ordenar? Él pareció confundido. Antes, Megan le quitaba los juguetes para que no ensuciara. Doña Elena hacía lo contrario, lo dejaba jugar y luego le enseñaba a hacerse responsable. En El Salvador, dijo ella, ordenar también es parte de crecer. Uno cuida sus cosas porque las cosas también cuentan la historia de uno. Oliver empezó a recoger bloques. Luego acomodó sus zapatos en la entrada. Lo hice. Bien hecho, le dije. Su sonrisa tenía orgullo. No era obediencia vacía. Era autoestima. Y aquí quiero decir algo que quizá incomode a algunos. Hay familias modernas que han confundido comodidad con crianza. Pagan servicios, compran pantallas, llenan el cuarto de juguetes caros, pero olvidan mirar al niño a los ojos. Y luego se sorprenden cuando ese niño se apaga. Lo que doña Elena trajo a nuestra casa no era pobreza ni atraso, como algunos prejuiciosos dirían de un país pequeño de Centroamérica. Trajo sabiduría. Trajo una cultura donde la mesa todavía importa, donde el saludo importa, donde decir buen provecho no es una formalidad sino una forma de reconocer al otro. El cambio de Oliver no quedó solo en nuestra familia. Un día compartí un video en redes. No era una producción profesional. No había música dramática, ni edición exagerada. Solo se veía a Oliver haciendo pupusas con doña Elena, lavando fruta, diciendo gracias después de comer, ordenando sus juguetes y sonriendo. El video se volvió viral. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Miles de extranjeros empezaron a reaccionar. Una madre estadounidense comentó: Creí que El Salvador solo aparecía en las noticias por violencia o migración. Nunca imaginé que una historia de crianza salvadoreña me haría cuestionar cómo educo a mis hijos. Un padre británico escribió: Nosotros tenemos tecnología, escuelas caras y métodos modernos, pero esta señora salvadoreña nos recordó lo básico: tiempo, comida caliente y respeto. Una mujer francesa comentó:
En Francia valoramos la mesa familiar, pero ver cómo una pupusa puede convertirse en una lección de amor me conmovió. Desde Alemania, alguien escribió: ordenar juguetes como parte de la educación emocional me parece brillante. No es disciplina rígida. Es formar responsabilidad. Un salvadoreño en Estados Unidos dejó un comentario que me hizo llorar. Doña Elena me recordó a mi mamá. Así nos criaron, con frijolitos, tortilla, atol y palabras sencillas. No éramos ricos, pero nunca nos faltó amor. La caja de comentarios se llenó de orgullo salvadoreño. El Salvador no solo exporta gente trabajadora. Exporta corazón. Esos somos los salvadoreños, humildes, pero con una fuerza familiar que muchos países no entienden. Una pupusa educó más que 1000 discursos. Y yo, leyendo todo eso, entendí la magnitud de lo que había pasado. Una historia pequeña, nacida en una cocina de Londres, estaba cambiando la forma en que miles de personas miraban a El Salvador. Porque durante años, muchos extranjeros han visto a El Salvador con prejuicios. Lo reducen a titulares duros, a problemas, a migración, a miedo. Pero rara vez miran lo que sucede dentro de los hogares salvadoreños. Madres que se levantan antes del amanecer, abuelas que cocinan para todos aunque estén cansadas, familias que comparten lo poco, niños que aprenden a decir gracias antes de entender el valor del dinero. Doña Elena no dio una conferencia. No defendió a su país con gritos. No respondió con odio a los prejuicios. Simplemente cuidó a un niño. Y con eso dejó callado a medio mundo. Al final, Oliver no solo recuperó el apetito. Recuperó la risa. Recuperó la curiosidad. Recuperó la confianza. Richard y yo también cambiamos. Ya no vemos la comida como una tarea que debe completarse rápido. Ahora intentamos sentarnos juntos. Decimos buen provecho. Dejamos que Oliver ayude, aunque ensucie. Entendimos que una cocina desordenada por un niño que aprende vale más que una sala impecable con un niño triste frente al televisor. Un domingo invitamos formalmente a Doña Elena a cenar con nosotros, no como empleada, sino como parte de nuestra historia. Preparamos ensalada, pollo al horno y pan. Ella llevó sopa de gallina india, arroz y unas pupusas. Cuando puso la olla sobre la mesa, Oliver gritó: «La sopa de Doña Elena». Hace semanas pedía galletas. Ahora celebraba una sopa caliente. Richard probó una cucharada y sonrió. «Esto no solo calienta el cuerpo», dijo. «Calienta la casa». Después de cenar, Richard miró a Doña Elena con seriedad. «¿Por qué hace tanto por un niño que no es suyo?». Ella guardó silencio un momento. Luego respondió: «Porque los niños no son solo de quien los trae al mundo. Los niños son responsabilidad de todos los adultos que tienen la oportunidad de cuidarlos. En mi país, muchas veces una vecina, una tía, una abuela o una señora de confianza ayuda a criar. No porque le sobre tiempo, sino porque entiende que un niño necesita comunidad». Nadie habló durante unos segundos. Yo tenía lágrimas en los ojos. Esa frase derrumbó algo dentro de mí. En los países modernos nos gusta hablar de independencia, de eficiencia, de productividad. Pero a veces convertimos la crianza en una carga privada, solitaria, agotadora. El Salvador, con toda su historia difícil, todavía conserva una verdad poderosa: un niño crece mejor cuando hay comunidad alrededor. Después de cenar, Oliver recogió sus juguetes sin que nadie se lo pidiera. Luego se acercó a mí y a Doña Elena. «Gracias, mamá». «Gracias, Doña Elena». Era una frase pequeña. Pero para mí significó todo. Porque detrás de esas palabras estaba el camino completo: el niño apagado frente al televisor, la traición de Megan, el miedo de confiar otra vez, la primera manzana, la primera pupusa, el primer buen provecho, el primer sueño tranquilo. Doña Elena no solo cuidó a Oliver. Nos devolvió una familia. Y al mundo le mostró una cara de El Salvador que muchos nunca quisieron ver. Una cara sencilla, trabajadora, cálida, orgullosa. La cara de un país que quizá no siempre aparece en portadas bonitas, pero que tiene algo que muchas sociedades ricas están perdiendo: la capacidad de convertir una comida humilde en una lección de amor. Por eso esta historia se volvió viral. No porque hubiera escándalo fabricado. No porque hubiera lujo. Sino porque millones de personas vieron algo que les hacía falta. Vieron a una mujer salvadoreña enseñando que criar no es silenciar a un niño, sino escucharlo. Que alimentar no es llenar el estómago con cualquier cosa,
sino construir confianza. Que ordenar no es imponer control, sino formar carácter. Que agradecer no es una palabra automática, sino una manera de vivir. Desde una pequeña cocina en Londres, una cuidadora salvadoreña logró que extranjeros de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y muchos otros países miraran hacia El Salvador con otros ojos. Y tal vez esa sea la verdadera lección. A veces, un país no necesita gritar para demostrar su grandeza. A veces basta con una pupusa hecha con paciencia, una taza de atol calientito, una frase dicha con ternura y una mujer que entiende que cuidar a un niño es cuidar el futuro. Gracias por ver esta historia. Si te tocó el corazón, compartila, deja tu comentario y contanos, ¿qué comida salvadoreña te recuerda a tu infancia? Porque quizá, en esa respuesta, también esté escondida la memoria más profunda de El Salvador.